¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y bueno, para esta ocasión tenemos a una gran invitada, la licenciada Yamile Moncada, quien en varias ocasiones nos ha hecho favor de venir a compartir este conocimiento y sobre todo darnos alternativas en este tema de la seguridad social. Yami, pues muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, Telésforo. Como siempre es un gusto y un honor poder abordar temas que empoderan literalmente el bolsillo del derechohabiente. Perfecto, pues bienvenida. Y bueno, pues el tema del día de hoy es pues seguir remarcando esa parte de la seguridad social, toda vez de que en el país todavía hay muchas personas que a través de los años estuvieron laborando para alguna empresa, llámale persona física, llámale persona moral, y bueno, esas semanas que cotizaron en su momento no se pierden, simplemente se quedan ahí almacenadas, vamos a llamarle así, en las bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a veces pasan años y bueno, pues se tiene la necesidad de obtener una pensión y ahí es donde llegan a tener principalmente esa problemática, esas dudas. Muchas personas, hoy precisamente me estaban consultando una persona que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social pues les dan una orientación, pero esa orientación pues vamos, es de parte del instituto y muchas veces se les dice que pues lo que tienen que hacer es ir a buscar un patrón para que los dé de alta en el Seguro Social y que empiecen a cotizar un año. Y eso es lo que les pueden decir y prácticamente pues de ahí es donde empieza el viacrucis, ¿no? De saber, oye, ¿y con qué patrón? Por la edad que tengo, bueno, incluso personas que tienen desde 50 años dicen, ya, creo que ya a esta edad ya no puedo conseguir trabajo. Y entonces es ahí donde el Instituto Mexicano del Seguro Social empieza a abrir ese abanico y bueno, pues para eso, Yami, pues tú nos puedes platicar cuál es esa intención del Seguro Social de empezar a diversificar, a crear modalidades y cuál es la que más conviene. Bueno, fíjate que de entrada el instituto, una vez que empieza a operar en 1943 como tal, pues todo va enfocado a la figura de subordinada, ¿no? Patrón-trabajador. Sin embargo, se percatan que para ese entonces, pues nuestro país y en la actualidad, ¿no? Tiene mucha clasificación de actividades laborales, ¿no? Donde en efecto, en su grosor, existe la figura del trabajador que va vía un régimen obligatorio, ¿no? El conocido, el tradicional, donde está subordinado por medio de un patrón. Evidentemente tienes horas de labor, ¿no? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en virtud de ello obtienes una remuneración económica. Sin embargo, la verdad es que el instituto trata como tal de allegar con algunas herramientas para tratar de enfocarse a los distintos perfiles de trabajadores que existen en nuestro país y que puedan tener un poquito de lo que es la seguridad social. Evidentemente el pool donde se tiene todos los beneficios, pues es el primer rango, ¿no? Los trabajadores que cotizan por medio de un patrón. Sin embargo, de ahí para abajo hay los independientes en distintas ramas, trabajadores mixtos o híbridos que trabajan con un patrón y otros que trabajan mitad de tiempo con un patrón y otro de manera libre. Entonces, y hay personas que lo único que requieren es la atención médica. No requieren como tal en algún momento obtener una pensión, tienen cubierto bajo otra perspectiva, otra dinámica, el estar cubiertos bajo alguna contingencia. Entonces, lo que hace el Instituto Telésforo es tratar de hacer diversos productos y o servicios que se adecúen a las necesidades de las personas, porque aquellos que están también en régimen obligatorio, el instituto tiene como un cierto buffet para los distintos perfiles, los que trabajan directamente con un patrón, pero por alguna circunstancia dejan de tener alguna conexión con el empleador, pues y deciden poner un negocio propio, el instituto maneja ciertas herramientas para que no pierdan lo que ya tienen acumulado. Y una de estas figuras es la modalidad 40, ¿no? Donde permite el hecho de que sigas cotizando, sigas aumentando semanas y en su oportunidad de pensiones. Sin embargo, no es como que algo que te importe ahorita,
pero no quieres perder lo que ya tienes acumulado para efectos de obtener una pensión. Entonces, así el instituto ha diseñado, esa es la palabra, yo creo que la palabra más adecuada, ha diseñado modalidades de aseguramiento que vayan acorde a las necesidades de la ciudadanía. Habrá quienes solamente lo que estén buscando es pues tener de manera muy limitada la atención médica, pero les interesa más seguir acumulando semanas y obtener como tal que nada más la cuestión médica esté ahí nada más como algo simbólico, pero el objetivo verdadero es seguir sumando semanas cotizadas, ¿no? Y existe la modalidad 44 o el seguro de salud para la familia, ¿no? Que solamente a mí me interesa el recibir la atención médica. Entonces, el hecho de que el instituto tenga 15 distintas ramas de aseguramiento, modalidades de aseguramiento, es el hecho de no tanto que se privatice, porque esto fue diseñado desde la década de los 40, 50, sino tratar de diversificar diversos productos que se adecúen a las necesidades de la población. Pero hoy en día, pues hemos visto que la pandemia vino a transformar totalmente todo, inclusive ya se quedó en muchos lados el home office, donde los empleadores ahora tienen que ocuparse de que las instalaciones del hogar donde está realizando la actividad de trabajo de su empleado, pues tengan toda la funcionalidad tal y cual como se tenía en una oficina, ¿no? Entonces, ahorita se están adecuando, digamos que se está volviendo a reacomodar la seguridad social y por ello surge ahora esta nueva rama de aseguramiento que vendría a ser la 16ª que existe dentro del IMSS, la cual va a permitir que a todos esos trabajadores híbridos que trabajan un cierto tiempo con un patrón pero al mismo tiempo son independientes y o personas adultas mayores que en algún momento cotizaron, pero evidentemente, como bien lo mencionabas, por la edad ahorita ya no son sujetos de aseguramiento porque ya tienen arriba de 60, inclusive desde los 40, ¿no? Pero se va marcando más esta situación a partir de los 60, 70, 80 años, donde no te contratan ya evidentemente para una cuestión laboral, aunque tú consideres que tienes la fuerza tanto física como intelectual. Y la pregunta es, ¿y qué sucede con todo eso que yo ya coticé? ¿No? ¿Se va a perder? ¿Qué hago para poderlo de alguna manera trasladar a una pensión? Que este es otro tipo de perfil de ciudadanía que se quedó ahí en el limbo, ¿no? Porque sí cotizaron el requisito mínimo de semanas, pero tienen más de 15, 10, 20 años de no cotizar. ¿Qué sucede con ese perfil de trabajadores? Siguiente, los que son híbridos, que trabajo de 7 a 3 de la tarde con un patrón, pero a partir de las 4 soy independiente. Y el siguiente perfil es todos aquellos que verdaderamente son independientes, ¿no? Donde no tengo yo nada que ver con un patrón, yo soy mi propio empleador, yo trabajo, yo decido de qué hora a qué hora, pongo uñas, o soy arquitecto, o soy abogado, soy médico y doy citas vía Zoom, ¿me explico? O sea, desde oficio hasta profesión. Entonces, esta 16ª modalidad de aseguramiento, que ya lo hablamos la vez pasada en tu programa, viene justamente a dar a este tipo de perfiles de ciudadanía que son híbridos, que en algún momento cotizaron, pero no tienen oportunidad para juntar las semanas que les faltan y en algunas ocasiones ocupan que el amigo de la amiga los dé de alta, ¿no? Exponiendo a ambas partes, porque si el IMSS te pide la materialidad de la relación, pues evidentemente no la hay, ¿no? Existe el pago, pero no hay como tal una materialidad en algunas ocasiones y te expones a un capital constitutivo a la persona que te está haciendo el favor y o a muchas situaciones. Entonces, esta modalidad que pueden acercarse aquí contigo, mi estimado Kadefi, pueden pues resolver muchísimas cosas y de entrada es que esta modalidad no te maneja una sola rama de aseguramiento, te maneja las 5 ramas de aseguramiento que el instituto tiene, lo que son riesgos de trabajo, invalidez, guardería, prestaciones sociales, gastos funerarios, lo que es cesantía en edad avanzada y vejez, acceso a servicio médico primero, segundo, tercer nivel, tanto para ti como para tus beneficiarios, ayuda a gastos funerarios, Afore, contempla todo lo mismo que un régimen obligatorio. La intención con esta modalidad es pues ya no hacer a un lado a todos los que somos independientes, ya no hacer a un lado a todas aquellas personas que tengan
arriba de 40 años encontrándome yo en esas, donde pues ya no eres muchas veces sujeto de aseguramiento y tú mismo eres el que te abres camino, ¿no? Pero la ley del Seguro Social hoy por hoy pues es muy clara y requiere que para que tú puedas intercambiar o canjear esas semanas cotizadas para efectos de poder obtener una pensión, tienes que estar dentro de conservación de derechos, ¿no? Y la pregunta de los 64,000 es, y bueno, ¿y cómo le hago para volverme a reactivar y estar dentro de estos requisitos para obtener una pensión, ¿no? Pues esta modalidad viene a salvar muchísimas posturas, muchísimas situaciones que la ciudadanía a nivel nacional puede tener y que aquí se pueden resolver. Ok, perfecto. Pues mira, qué interesante esta información que nos estás dando, porque a final de cuentas creo que sí la tendencia es esa, que muchos patrones han caído pues ya una mala práctica de no asegurar a los trabajadores o ver la manera de contratarlos de manera independiente. O sea, buscan por la fuerita, manera sí, claro. de por fuera. Pero mientras sean peras o sean manzanas, esa persona requiere pues de una asistencia médica en cualquier momento. Creo que nadie está exento de que no utilice los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a poner un ejemplo, mi estimado Teleso. Todos ya ahorita, hace algunos 20, 30 años, igual no existía esa cultura, pero todos en la actualidad tenemos asegurado nuestro auto. ¿Por qué? Porque es un riesgo. El hecho de que te lo roben, pierdes tu inversión, ¿no? 100,000, 200,000, y que ahora un carro no cuesta menos de 500,000 pesos, 300,000 pesos, y hay camionetas que arriba del $1,000,000, ¿no? Entonces, yo creo que no quieres perder tu inversión. Ahora la pregunta es, tú sabes el valor y el costo que tiene un auto, pero el costo que tiene tu vida, yo creo que nadie se lo ha preguntado, ¿no? Y no está en 1 millón, en 2 millones, o sea, tú eres un riesgo, todos nosotros, tú, yo, todos somos un riesgo, el ser humano es un riesgo constante y latente. ¿Por qué no trasladar ese riesgo a quienes son expertos en? Si trasladas el riesgo de tu auto a un especialista, a una empresa encargada de asegurar por robo, por choque, porque un elefante morado se te cruce en el camino y destroce tu auto, por vandalismo, por lo que sea. Lo trasladas porque sabes que el costo es carísimo, ¿no? Así es. Pagar una llanta de tu auto cuando te lo llegan a robar las autopartes, cada llanta no está en menos de 5,000 pesos, o sea, son zapatos carísimos, salen en 20,000 pesos las llantas de los autos, como por qué no trasladar ese mismo concepto a nosotros, ¿no? Que somos un riesgo constante y que el simple hecho de pararte de tu cama, poner el pie en el suelo, te puedes tropezar, resbalar al momento en el que te cepillas los dientes, pisar un clavo que esté oxidado, muchísimas cosas. Fíjate que te voy a contar un caso que sucedió. Adelante. Y literal, estaba casual un domingo viendo partido de fútbol, se paró la persona y es un caso real, que inclusive fueron a platicarlo. Caminando, lamentablemente pisa un clavo oxidado porque estaba descalzo, no le tomó mayor importancia. Y quiero exponer los dos escenarios, con seguridad social y sin seguridad social. Lo que sucede en cada uno de los escenarios, mismo caso, para que puedan de alguna manera materializar las consecuencias que se pueden llegar a presentar. Este caso, la persona caminaba en su casa, pisa el clavo, no le toma mayor importancia, ya estaba vacunado contra el tétano, sin embargo no le dio mayor importancia, sigue y se empieza a sentir mal. A los 2 o 3 días decide ir a la clínica. Esto voy a hablar, primer caso, de no contar con seguridad social, ¿no? Va a la clínica, cerquita de los médicos locales, que siempre hay, le recetan un antibiótico, se lo toma, pasa una semana más y empieza a sentirse mucho más extraño, empieza a ver su piel un tanto raro y va ahora sí a un hospital de la zona, ¿no? Una clínica. La clínica lo ve y le dicen, ¿sabes qué? Que ya tu caso ya es una situación de salud que la debe de ver ya un especialista. Nosotros no estamos facultados como tal para poderte dar esa atención. Por lo tanto, esta persona acude ya a un hospital y le dicen, híjole, ¿qué crees? Lo que sucedió es que lamentablemente el clavo que pisaste pues ya afectó tu sistema nervioso y vamos a tener que amputar la pierna. De la noche a la mañana cambió la situación. Claro. No esperaba él esto, o sea, estaba en un domingo a todo dar en casa viendo fútbol y la vida le cambió de la nada, no tuvo que salir me explico, o sea, fue en su mismo domicilio.
Sucede esta situación, no contaban con esta sorpresa, tienen que empezar de entrada, al momento en el que fueron con el primer médico, sus ahorros, ¿no? Lo que ya tienes guardado, desembolsarlo. Después ya cuando se encuentran con esta sorpresa, sí salía en una cantidad importante, tuvieron que empeñar algunos artículos para poder salir adelante, le amputan la pierna, evidentemente ya no puede seguir desempeñando la actividad, él tenía un negocio vendía herramienta, ya no pudo él salir, tienen que cerrar, la esposa medio abría a veces, no abría, los clientes se molestaban y el daño fue afectando a tal grado que pues lamentablemente tuvieron que vender el carro, tuvieron que deshacer de muchísimas cosas y inclusive donde rentaban los desalojaron por no contar con seguridad social. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si se hubiese contado con seguridad social? Lamentablemente la persona falleció, la esposa se queda sin recurso, no tienen domicilio, no tienen dónde vivir. Quedó desprotegida. Y quedó desprotegida. ¿Qué hubiera sucedido si este caso hubiera contado con seguridad social? Así es. Ojo, no porque cuentes con seguridad social no es que no te vayan a suceder las cosas. Sin embargo, vas a salir lo menos pellizcado posible, ¿no? Si hubiera contado con seguridad social, de entrada no hubiera tenido que deshacerse de sus ahorros básicos. Lo que ya tienes guardado en caja abajo de la almohada, no lo tendrías que ocupar porque vas en automático a la clínica y te atienden. Igual y la afectación se iba a dar, ¿no? Te iban a amputar la pierna, pero sales, el riesgo disminuye y no dejas desprotegida a tus beneficiarios. Vamos a suponer que pasa el problema, le tienen que amputar la pierna. En automático ahí activas uno de los beneficios que es el subsidio a la invalidez, que es donde el IMSS le entra y la apoquina y le entra al quite. Evidentemente tú eres el sustento de la casa, tú eres el generador de la economía, del recurso a tu casa, ¿no? Entonces, si tú dejas de funcionar, ¿qué sucede? Los gastos siguen. La luz, el gas, el teléfono, la escuela, todos esos gastos siguen. Pero qué padre que alguien le entre al quite y te apoye con el 60% de lo que tú le das a tu familia mes con mes, ¿no? Cambia la cosa. De igual manera te amputan la pierna, pero pues ya no tienes que vender el auto, ya no tienes que empeñar las cosas, no te van a sacar, vas a estar apretado. Al contrario, recibes. Pero recibes. Y si es un riesgo de trabajo te dan el 100%. Yo estoy hablando ahorita de una invalidez que puede ser una enfermedad y o accidente que no tenga nada que ver con la actividad laboral. Entonces, imagínate este mismo caso con seguridad social. ¿Qué sucede? Te dan el subsidio. Oye, si quedo imposibilitado de realizar la actividad porque evidentemente me amputan un miembro de mi cuerpo, pues el instituto te pensiona. ¿Sí me explico? Y si llego a fallecer, pues no queda económicamente mal mi familia porque le dan un recurso económico y aparte la pensión de viudez y la pensión de orfandad. Entonces, ahí radica la diferencia de que tengas y que no tengas seguridad social, los beneficios que se llegan a obtener y las consecuencias que se llegan a generar tanto para ti, consecuencias y a tus familiares, ¿no? Entonces, sí cambia totalmente la historia de contar con seguridad social y no contar con seguridad social. Si aseguras tu auto, como ¿por qué no te vas a asegurar tú mismo? ¿No? Así es. Que la vida pesa más que el metal, ¿no? O sea, y que ni siquiera es metal, es fibra de vidrio, ¿no? Sí, aseguras la fibra de vidrio, pero no aseguras tu vida. Y que tú eres el proveedor, ya sea hombre o mujer, que genera economía a la familia. Sí. ¿No? Fíjate que es un buen ejemplo y la verdad me gustó mucho que sí hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Esa parte que quedas desprotegida, que no tienes ningún ingreso, nunca vas a recibir y que si te mueres de tomos, pues no dejas nada. Al contrario, dejaste deudas. Y sin embargo, en este otro ya asegurado, entonces te evitas el desembolso de entrada porque pues, tienes el servicio médico, los medicamentos, la hospitalización. Adicionalmente puedes tener esa pensión de invalidez. Y en caso de un fallecimiento, pues puedes llegar a tener puedes dejar esa pensión de viudez. O sea, sí hay mucha diferencia. Y creo que aquí es algo también para reflexión. O sea, cómo a través de expertos como tú y algunas personas que sí de los que saben, conocen de la ley del Seguro Social. Porque tú no tienes 1 año ni 2 años estudiando esto de la ley del Seguro Social. 22 años cumple este año en diciembre. Imagínate, 22 años, cuántas experiencias no has tenido, a cuántas personas, y así nos ha pasado.
Aquí justamente en CADEFI tenemos ese servicio en donde tú eres parte de algunas otras personas como especialistas. ¿Por qué? Porque hay temas de consultoría de CIROC, de ITSE, de SUA, CIPARE. O sea, es tanto lo que abarca la materia de seguridad social que tenemos un especialista para cada área. En este caso, hablar de las pensiones, pues tú eres de las mejores especialistas ahorita en pensiones, en donde precisamente es como si fuéramos una aseguradora, diste ese ejemplo. O sea, oye, quiero asegurar mi auto, ¿qué quieres? ¿Seguro total? ¿Cobertura total? Claro, ¿quieres riesgos de trabajo, invalidez o solamente quieres el primer nivel de atención médica? Así es. O nos vamos con el servicio VIP, donde te abarco desde un riesgo de trabajo, un accidente o enfermedad que tengas a consecuencia de la actividad que realizas profesional, oficio o la actividad que realices, o nada más a lo básico, ¿no? Esa es la diferencia. Si tú te metes al internet vas a encontrar una serie de información en donde te dicen de chile, mole y pozole. Sí, así es. Y luego la gente se desespera porque se confunde más. A mí me ha pasado de que nos hablan y dicen, es que ¿sabe qué? La verdad tengo muchas dudas porque vi un video y me dicen una cosa, veo otro y me dicen otra. Entonces yo no sé cuál sea la verdad de todo esto. Decían por ahí, una persona me hacía la consulta y dice, es que fuimos al Seguro Social con 1,590 semanas cotizadas y nos dijeron que teníamos que cotizar 60 años de edad, que teníamos que cotizar 7 años más, ¿sí? Que nos podíamos pensionar hasta los 67. Dice, yo no sé si sea verdad que las personas se tengan que pensionar hasta los 67. O sea, imagínate todo lo que ¿quién se los dijo? ¿Quién sabe? Sí. Pero ya el hecho de decir, tienen que cotizar de los 60 hasta los 67 para poderse pensionar. Entonces dice, pues la verdad, y con 1,560 semanas cotizadas. Y en el último año tiene que entrarle a la modalidad 40 y su pensión va a ser de 5,800 pesos. O sea, qué raro y qué ilógico suena todo esto que nos hicieron el comentario. Le digo, no, la verdad que no es así. Entonces, necesitamos analizar su caso, no se preocupe, pero con las 1,560 semanas que usted tiene, es candidata a una pensión alta, siempre y cuando se vea la posibilidad de entrar a la modalidad 40, ¿no? Pero vamos, entonces, de manera genérica, así como para asesorar a un pensionado o a una persona, no hay más que saber cuáles son qué es lo que él requiere, ¿no? Para poderle dar esa asesoría, vamos, la más adecuada. Sí. Bien, Yami, pues mira, vamos a aprovechar para ver las preguntas que nos hacen, porque luego nos ha tocado de que dejamos a la mitad, y ese es el motivo del por qué te hice otra vez la invitación. Dije, pues para atenderlos y que sí vean que es en vivo este programa, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, Alex Ramírez nos pregunta que dice, ¿un patrón puede darse de alta como asalariado? Este ya tiene 3 años de esta forma y buscaba la pensión. Este fue empleado, trabaja por su cuenta y se dio de alta como patrón, pero también como asalariado. Sigue siendo la misma persona. Entonces ahí es donde pues entendemos que aquí la pregunta, entiendo que él es patrón y que si puede... Puede cotizar, ojo, para desenmarañar un poquito la pregunta. Cuando tú eres patrón, eres persona moral, porque otra cosa es persona física, ¿no? Con actividad empresarial. Sí. Me voy a ir a la figura moral. Si tú eres persona moral y tú dentro de la misma estructura, tú formas parte de un acta constitutiva y tú dentro de esa empresa, vamos a llamar Pepito Pérez, tú formas parte de persona moral, Pepito Pérez, estás dentro del acta constitutiva y al mismo tiempo eres trabajador, no te lo van a contar. Sin embargo, si eres patrón, pero formas parte de otra empresa, no importa, no hay tema, ¿no? Soy patrón, pero ahora trabajo con Susana González, ¿no? No hay ningún tema. O los Patos Verdes, formo parte de acá de esta empresa A, pero ahora trabajo para la empresa B, no pasa nada. Pero si trabajas y formas parte de la empresa A, eres patrón, persona moral, ojo, moral, y al mismo tiempo pretendo ser trabajador, no te lo considera el instituto. No hay manera. Ahora, como patrón persona física. Persona física no hay problema, ahí sí se puede. Así es. Ahí sí no hay ningún problema. Puede ser persona física y puede ser al mismo tiempo patrón y al mismo tiempo trabajador. No pasa nada. Con persona física. Sí, eso si no mal recuerdo está en el artículo 13. 13 de la Ley del Seguro Social. Que es de los sujetos que voluntariamente
pueden sujetos de aseguramiento, es correcto. asegurarse. Sí. Y en esa modalidad 34, ¿no? Sí, esa es una de las modalidades de aseguramiento, persona física con actividad empresarial. No sé si es la 34 o la 35, pero esa es la modalidad Está dentro de los patrones, personas físicas es correcto. que tienen ese derecho. Entonces yo creo que aquí esa pregunta donde dicen, ¿puede darse de alta como asalariado un patrón? Pues solamente... Pues digo, el ser persona física se entiende que pues es patrón. Sin problema. Y ahí puede, sí se puede. Persona asegurar. Física sí, persona moral si lo haces, no te lo considera y aparte no te regresan el recurso. Ahora, ya como patrón persona física, en donde se afilia al Seguro Social como patrón persona física, en esa modalidad, a final de cuentas va a ser semanas cotizadas y tiene derecho... Como persona física sí. Así es. Sí. La persona moral no hay manera. Y tarde que temprano va a tener derecho a la pensión, que eso es lo que realmente están buscando. Es correcto, sí. ¿no? Entonces, sin ningún problema, yo creo que tiene esa opción, la puede tomar, ¿no? Sí. Como persona física, como lo dijiste. Bueno, luego aquí Josefina González nos pregunta, ¿cuál es la materialidad cuando se está trabajando en la casa y no en el negocio del patrón? Estoy dada de alta desde diciembre de 2016 y me pienso jubilar el mes que entra, ya tengo 66 años. Ojo, recuerden que no es precisamente con la edad. La edad es uno de los elementos para poderse pensionar. Sin embargo, tienes que cumplir con el requisito de las semanas. Si eres antigua ley, 500 semanas que vienen siendo 10 años. Si eres nueva ley, son 775 semanas para este 2022. Entonces, muchas personas creen que porque ya están dadas de alta, a partir de que tienen la edad o tienen arriba de los 65 años de edad, en sus marcas listos fuera, me voy por la pensión, pero no tienen las semanas. Entonces, hay que tomar en cuenta el factor de las semanas. Ahora, la pregunta es si puede ir a solicitar su pensión, si tiene el requisito de las semanas, sin mayor problema. Entonces, la edad, 60 años cumplidos. 60 años cumplidos en adelante, mínimo 500 semanas cotizadas, estar en conservación de derechos y uno más que no viene en la ley del Seguro Social, pero que sí viene en la Constitución Política, es que la baja no sea, más bien que la baja sea por una incesación involuntaria, por una cesación involuntaria. Ok, ¿no? Perfecto. Y normalmente cuando uno los da de baja, que también es un tip para los patrones, cuando los patrones o el contador en este caso dé de baja a un trabajador que se va a pensionar, ahí dice motivo, no que le pongan otros, es por pensión. Por pensión, por sí. pensión. Si ponen por baja voluntaria, los meten en un problema y ellos también se meten. Así es. Entonces, ojo, contadores, tienen que ingresar la baja en ese sentido por pensión. ¿Sí? Entonces, y esa noticia que comentas también es bien importante porque el otro día nos preguntaba a un chavo, o sea, joven, dice, oye, yo soy ley 97, o sea, por lo que entendí y les he escuchado, soy ley 97, pero yo tenía entendido que tenía que cotizar 1,250. No, ya cambió, hay una reforma en octubre que son cerca de 2020. 25 años. Va cambiando cada año, se le van sumando 25 semanas, para este año se redujo de entrada de 1,250 a 750. Fue muchísimo. Fue muchísimo, estamos hablando de 25 a 15 años de Súper entrada. Bien. Pero cada año van a ir aumentando 25 más hasta llegar el tope máximo, que van a ser 20 años para la nueva ley. De cualquier manera se redujo el tiempo. Y para este 2022 estamos hablando de 775 semanas. Sí. Fíjate, Yami, que hemos tenido mucha consultoría de conocidos, amigos y clientes, en donde desafortunadamente la mayoría de ellos, por el número de seguro social, nos damos cuenta que son de la nueva ley. Uy. Entonces, todos traen 98, en el tercero y cuarto dígito 98, 99, 00, 01, que significan que es de 1997 para acá. Ellos se han ido, fíjate lo que es la situación, han ido al Instituto Mexicano del Seguro Social a asesorarse si pueden ingresar a la modalidad 40. Muchos de ellos, la mayoría coincide, que quieren ingresar a la modalidad 40 para subir su pensión. Entonces, ¿ahí qué nos puedes platicar? Porque sabemos que es muy difícil para ellos, pero no que lo vean, que lo escuchen ellos, aquí. Esa herramienta de la modalidad 40 para los que pertenecemos a nueva ley no es la mejor herramienta, porque la modalidad 40 está diseñada para ley 73, para seguir aumentando semanas y elevar el salario. Nosotros, los que pertenecemos a cuentas individuales, la metodología con la cual nos pensionamos es con el saldo que hay en nuestra Afore. Entonces, si hay que poner en engorda ese recurso,
a aumentarlo para que en virtud de ello logremos salir del artículo 170. Hay que recordar que con esta nueva reforma ya hay estandarizado como tal el monto de pensión mínima con lo que nos podemos ir cuando el recurso del Afore no sea suficiente. Entonces, si no quieres estar en el artículo 170, trata de que el recurso de tu Afore sea lo suficientemente robusto para que salgas de ese artículo 170. No aplica como tal la modalidad 40 para nosotros, solamente si la intención es seguir aumentando semanas cotizadas. El detalle es que aunque aumentes ese número de semanas cotizadas y esas semanas cotizadas no se pueden materializar en un saldo robusto de Afore, para nosotros se aplican otras condiciones. Así es que no es la herramienta correcta ni adecuada para los que pertenecemos a cuentas individuales, no lo es. Ok, la mayoría de ellos cuando se les platica esto, pues como que pierden esa ilusión, porque dicen entonces en conclusión, ¿cómo me voy a pensionar algún día? Y son personas que ahorita normalmente andan entre 40, 45 y 50 años, los que nos han hecho esa consulta. Bueno, ahí te va. Hay otra situación. Si tú llegas a los 60 años y eres nueva ley, evidentemente te tienes que pensionar por retiro, que es obviamente un seguro, una rama de aseguramiento que tiene el instituto, que la paga como tal una aseguradora, un externo. Pero las otras distintas ramas de aseguramiento las sigue administrando y operando como tal el instituto. Entonces, la recomendación que doy es que si tú ya tienes alguna falla en cuestión clínica, refiriéndome a una enfermedad crónico-degenerativa, que hay muchas, que puede ser diabetes, que puede ser la presión alta, la vayas y la registres con tu médico familiar para que en su momento se pueda hacer el canje y obtener una pensión. Aquellos que somos cuentas individuales, ojo, nueva ley, sí nos conviene pensionarnos por una invalidez, porque quien la pagaría sería el instituto y no la Afore. Okay. Entonces, esa podría ser una opción para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. Cuentas individuales sí hay que buscarle mucho porque realmente nuestro futuro es incierto, esa es la realidad. Así es. No son las mismas condiciones que Ley 73. Sin embargo, bueno, lo que les puedo decir es que conociendo todo esto que es la funcionalidad, operatividad que tiene la Seguridad Social en materia más bien en el tema de cuentas individuales, sí hay que buscar de manera muy puntual el cómo eficientar la Seguridad Social para aquellos que pertenecemos a este esquema. Okay, y ese perfecto. sería un pequeño tip. Sí, fíjate que aquí a lo mejor valdría la pena también saber qué tanto puede ayudar esta parte de, como dices tú, de engordar la cuenta. Me gustó la palabra porque algunos especialistas han considerado que una manera de tener una buena pensión en la ley 97, todos los que están asegurados a través de esa ley, de ese año para acá, que una opción sería aportar el 30% de tu salario, invertirlo, o sea, a esa cuenta que estás comentando, cuenta individual, que así le llaman, para poder tener una pensión un poquito, digamos, por abajo. Más digna, por encima del artículo 170. Así es. Porque hay que recordar que el 170 ya nos tiene estandarizados. No logras juntar un mínimo de 5 millones de pesos. Y no es que diga un mínimo de 5 millones, estoy poniéndolo eso como un ejemplo, ¿no? Para poderlo esquematizar. Si tú no logras tener un número interesante dentro de tu Afore, en automático te me vas al artículo 170. Y ahí viene ya por el número de semanas y el número de UMAS que estuviste o que se te estuvieron reportando los últimos 5 años previos a obtener la pensión de retiro. Ojo, en la antigua ley es cesantía, en nueva ley es retiro. Evidentemente te vas con lo que refiere el artículo 170 y nadie queremos estar en el 170 porque los montos ahí expuestos pues son sumamente desde 2,600 pesos. O sea, 2,000 pesos no te alcanza ni para una despensa. Así es. Bien, bueno, mira, pues ahí entonces esta Josefina González, en donde nos preguntó que está trabajando desde casa y que cuál es esa materialidad. Bueno, pues aquí hablar de la materialidad es tema de ley federal del trabajo, definitivamente. Sí, claro. ¿Cuáles son ese convenio, ese contrato? Porque hay un contrato que se tiene que hacer cuando eres de home office, ¿no? Sí. O sea, ese contrato de la relación laboral. O sea, en la ley federal del trabajo regula todo lo que son, cómo deben ser las relaciones de trabajo, ¿no? Sí. Y lo digo así muy rápidamente, las relaciones de trabajo deben ser por obra o tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por temporada y por capacitación inicial.
A estos tipos de relaciones de trabajo, que no es lo mismo relación de trabajo que contrato, se pueden dar periodos de prueba. Pero dentro de ello, estos tipos de contratos pueden incluir lo que es el home office, o sea, la relación laboral. Oye, yo te voy a contratar, tú trabajas desde tu casa para mi empresa. Sí. Y vamos a celebrar un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Pero vamos a poner esas cláusulas del home office. Ahí es donde ya entra la materialidad. ¿Cuáles son, ahora sí, tus derechos y cuáles son tus obligaciones en ese tipo de relación laboral? Esa es la materialidad a que se refiere, bueno, que nos están preguntando, para que lo tomen en cuenta, pero parte de la Ley Federal del Trabajo. O sea, la materialidad, ¿dónde se da? En la Ley Federal del Trabajo, en esa relación laboral. ¿Qué derechos y qué obligaciones van a tener? Y también aquí hay algo bien importante, porque hay mucho tema para platicar. Yo les decía, ¿cuánto tiempo debo guardar ese contrato? Toda la relación laboral más un año más. Eso es lo que te dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿quieres materialidad? Guárdalo hasta que te pensiones. Haz un buen contrato, sí, pero como patrón dices, ¿cuánto tiempo voy a guardar ese contrato, contrato? Toda la relación laboral más un año más. Eso es lo que te regula la ley, ¿no? Bien, ahí Rey San nos dice, ¿cuál es el periodo de vigencia de derechos de qué hablas para estar en el régimen híbrido? Bueno, la vigencia de derechos, en el régimen híbrido puedes estar perdiendo una vez que puedes o no perder la vigencia de derechos, pero primero me voy a lo que es la vigencia de derechos. Exacto. La vigencia de derechos es el tiempo que tienes tú como tipo comodín, como tipo colchón, que sin necesidad de que vuelvas a cotizar de nueva cuenta puedes alcanzar algún beneficio como una pensión, ya sea por invalidez o por cesantía. Ejemplo, oye, yo coticé 20 años, tengo la edad de 55 años de edad ahorita. La cuarta parte de los años que tú has cotizado es la conservación de derechos. Entonces, si yo coticé 20 años, la cuarta parte de 20 años serían 5 añitos. Quiere decir que yo durante los próximos 5 años, sin necesidad de que yo trabaje, puedo solicitar mi pensión porque ese tiempo me sirve como comodín. Y si tengo 55 años de edad, más 5 que tendría de gloria y gracia por mi vigencia de derechos, puedo solicitar mi pensión sin necesidad de volver a cotizar. Esa es una situación. Pero si lo que estoy buscando es mejorar el monto de mi pensión, tengo que buscar cómo elevar mi salario. Y si ya perdí mi conservación de derechos y resulta que tengo 50 años de edad y trabajé 20 años, mi conservación de derechos es la cuarta parte de esos años que yo he cotizado. En el ejemplo que te estoy dando, de nueva cuenta serían 5 años. Pero si tengo 50 y le sumo 5, 55, quiere decir que mi conservación de derechos se me acabaría a los 55 años de edad y todavía no estoy en la edad óptima para poder solicitar mi pensión. Por lo tanto, cuando yo tenga mis 60 años de edad, ya yo estaría perdiendo, ya estaría fuera de conservación de derechos. Por ello es que esta herramienta de esta modalidad que estamos hablando puede servir para todos aquellos que ya se encuentren fuera de conservación de derechos, que ya no tengan vigencia de derechos y lo que necesiten sea reactivar para poderse pensionar. Bueno, esta puede ser la herramienta más que ni mandada a ser, la mejor herramienta. ¿Hay conservación de derechos en servicios cuando uno se da de baja? En o servicios sea, ¿te das de médicos, baja? Sí, en servicios médicos. Los 8 semanas siguientes, si tú estás en régimen obligatorio, tienes 8 semanas donde vas a poder continuar con los mismos 3 niveles de atención. Ya desapareciendo estas 8 semanas siguientes a la fecha de la baja, pierdes la vigencia en cuanto a servicios Estás totalmente médicos. desprotegido. Entonces es importante médico, que sí. cuando alguien se dé de baja, sepa que tiene 8 semanas más de atención médica, exclusivamente. Sí. ¿Sí? Y puede ser más de 8 semanas No, en caso de que son tengan 8. alguna operación ya o una enfermedad que se le esté dando Fíjate atención. que no son 8 semanas. Es muy cuadrada la situación. 8 semanas. Si no estás vigente, no te doy la atención. Ok, perfecto. Bueno, Jesús Alvarado nos pregunta, nos felicita ahí por el reconocimiento, muchísimas gracias. La verdad que estamos para eso, para orientarles con la verdad, con la ley como tal. Dice, esta nueva modalidad, si no tengo alguna actividad laboral, es decir, sin empleo fijo, pero tengo los recursos, ¿lo podría contratar? Sí, claro. Sí. Claro. Sí, claro. ¿Cómo se le puede hacer? O sea, si nos platicas en qué consiste, porque pues digo, ahí él dice, oye, sí me interesa esa modalidad, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué beneficios me trae todo esto? O sea, ¿qué seguros? Bueno, que ya los comentaste. Son todas las 5 ramas de aseguramiento, lo que es invalidez, que es cualquier enfermedad y o accidente que no sea a consecuencia de mi actividad laboral, algo fortuito, ¿no?
que te resbalas en casa, o un cáncer, que evidentemente no son a consecuencias de la actividad laboral, riesgos de trabajo, lo que es la pensión de cesantía, lo que son los 3 niveles de atención médica, primero, segundo y tercer nivel, lo que son atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, maternidad, atención obstétrica, guarderías, prestaciones sociales, Afore y la pensión de cesantía y o de vejez. Ok, muy interesante. Digo, aquí él está siendo claro en decir, no tengo ningún empleo Yo fijo. creo que se refiere a que no tiene alguna actividad como tal, pero sí tiene el dinero. Así es. Entonces tampoco hay problema porque al no tener, aquí el detalle es que si tú quisieras aplicar un riesgo de trabajo tiene que ser en función de una actividad. Voy a poner un ejemplo, igual y yo me dedico a mi casa, no necesito trabajar, pero tengo el dinero porque vivo de mis rentas, por poner un ejemplo. Suena ¿no? muy bien eso. Pero quiero yo tener seguridad social. ¿Qué sucede si yo me resbalo de las escaleras? Pues el IMSS me va a dar la atención sobre un riesgo, sobre una invalidez, no sobre un riesgo de trabajo, y evidentemente tengo que poner alguna actividad que realizo. Entonces tienes que poner alguna actividad que no genere mayor riesgo. Pues ¿no? realmente en ese tipo de ejemplo que estás mencionando es la administración de sus rentas. Exacto. De sus rentas, porque mira, puedes decir que no tengo ninguna actividad, no, sí. El tener que emitir ese recibo de cobro de la renta, el tener que ir a cobrar, vamos a pensar que no da comprobante fiscal, lo que tú quieras, pero tiene que hacer una actividad, tiene que pagar un impuesto predial, tiene que estar cuidando que el inmueble, o sea, alguna reparación, o sea, es una administración. Digo, por mínimo que diga, vivo de mis rentas y no hago nada, no, sí es cierto, estás haciendo algo, o sea, sí tienes una actividad que es la administración. Entonces, sí se puede etiquetar con ese tipo de actividad. Un ama de casa, dices, es que no trabajo, ¿cómo no? O sea, el quehacer de casa es un trabajo, trabajador del hogar. Entonces, de una u otra forma, sí tienes una actividad en donde es el aseo. Un ejemplo, el aseo, la preparación de alimentos, o sea, sobre todo un ama de casa donde dicen, no, pues ni trabajas, o sea, aquí en la casa tú te quedas, pero no haces nada. O sea, sí, lavar, planchar, hacer de comer, hacer la limpieza, estar al cuidado de los hijos y todas las actividades, es una actividad. Sí. Bueno, ahí hasta de custodia, ¿no? Claro. O sea, tantas actividades que haces en una, o sea, sí. trabajador del hogar. Entonces, sí hace, cualquier persona, yo creo que por mucho que diga que no tiene ningún trabajo, sí hacemos una actividad. Siempre, ¿no? claro. Y nada más es decir, me dedico a esto y con eso te puedes dar de alta. Es correcto. Eso es lo que estamos comentando. Bien, Jurén Barajas dice, buenas tardes, excelente tema. Me gustaría saber el procedimiento para obtener el Seguro Social. Bueno, pues se pueden poner en contacto contigo. Así es, pero de manera genérica es, proporciónanos tus datos que son los datos de identidad, tu nombre completo, tu CURP, RFC, tu RFC, WhatsApp, tu correo número de electrónico seguro y social, domicilio completo, localidad y actividad que realiza. Así es la basecita de datos que normalmente llenamos de cualquier trabajador. Es ¿no? correcto. Todos sus datos de identidad, desde su nombre completo, como ya me dijiste, número de seguro social, RFC, CURP, domicilio Si no completo. tienen número de seguridad social, nada más que pongan que no cuentan con el número de seguridad social. Eso es para los que son nuevos o chavos que claro. estén emprendiendo y que dicen, oye, yo me dedico a plataformas digitales o me dedico a esto, quiero tener la seguridad social. Bueno, proporciónanos esos datos. Nosotros, de una u otra manera, validamos esos datos, pagas tu cuota de afiliación y luego ya de ahí, ya estando asegurado, empiezas a pagar tus cuotas mensuales, ¿no? Digo así de sencillo como para que no tenga la duda. Es correcto. ¿Cuál es el procedimiento? Porque en cuestión del Seguro Social, hay otra metodología de afiliación. En el Seguro Social, un trabajador del hogar o un trabajador independiente, tienes que acudir a la subdelegación, esa es una opción. Para llegar ahí a la ventanilla, oiga, fíjese que yo trabajo con un patrón, o sea, me tocó investigarlo y verlo, ¿no? O sea, trabajadores del hogar que llegan a ventanilla, oiga, yo trabajo con un patrón, ¿trae los datos del patrón? Sí. ¿Trae documentos, el comprobante de domicilio del patrón? Sí, aquí lo traigo, identificación y todo. ¿Cuáles son los datos de usted? ¿Qué salario percibe? Entonces les hace una serie de preguntas, capturan los datos y en ese momento ya les entregan lo que es la línea de captura. Es correcto. Llévesela a su patrón para que la pague, ¿verdad? Que le retenga lo que marca aquí y que tenga que pagar lo que es. Entonces es un procedimiento, pues a final de cuentas, pues administrativo que es un poquito extenso. Digo, lo platico, correcto. que a diferencia de esto es mucho más fácil, sí. ¿no? Luego, si eres trabajador independiente, lo mismo. ¿Sí? Puedes acudir ahí al Seguro Social para que pero en el trabajador independiente muchas veces no, ¿sabe qué? Dependiendo de la ventanilla que te toque.
y no es hablar mal del Seguro Social, a veces tienen tanto trabajo que dicen, ¿sabe qué? Esto lo puede hacer desde su casa para que no venga. Digo, es una facilidad administrativa, la verdad que vale la pena. ¿Por qué? Porque tengo algunos conocidos que están afiliando trabajadores independientes desde su oficina. Y lo mismo, o sea, tienen que preguntarle al trabajador independiente, oye, ¿cuánto ganas? ¿Con qué salario te quieres que te dé de alta? ¿A qué actividad te dedicas? Entonces, a través de esa información que solicitan ellos, se genera la línea de captura vía internet. Entonces, son dos maneras, o de manera presencial o en casa. Puedes generar esa línea de captura. Pero luego ya de ahí pues viene la otra parte, ir a pagar al banco o pagarlo el desde viacrucis de la sí, o tener una cuenta social. bancaria y todo eso. Y aquí es mucho más fácil porque aquí simplemente proporcionas tus datos, haces tu depósito de la afiliación y de la cuota mensual y ya en ese sentido pues no hace otra cosa más que estar cumpliendo con su obligación y disfrutar el aseguramiento. Sí. O sea, así de sencillo. Así es. Bien. Por ahí Linda Urbán, ojalá, doctora, pueda darnos un curso de pensiones y una sesión especial de cambios en la Seguridad Social del 2023. Hoy, pues es tu tema. Sí, totalmente. Porque has anunciado de esos cambios que vienen para 2023. Muy fuertes, continuación voluntaria, aportaciones obrero-patronales. Sí, se vienen cambios. Y mi pregunta es, buenos. ¿crees que el Seguro Social se quiera privatizar o que Fíjate que no. hay alguna novedad ahorita ahí en las comisiones? Tú que estás metido ahí también. Fíjate que no, algo que vino de alguna manera a calmar las aguas fue la implementación de la UMA, ¿no? La UMA está deteniendo el impacto económico de las pensiones para poder prolongar su vida útil. Porque mucha gente dice, bueno, es que las pensiones, anteriormente, hay que recordar, voy a hacer tantito de historia, Sí, antes de sí, 2002, las pensiones se pagaban, eran en base al salario mínimo. Pero como el aumento que recibía el salario mínimo, el aumento más bien que recibían las pensiones era sobre el salario mínimo, pero como el salario mínimo, el aumento era tan pequeñito, en aquel entonces Fox determinó que fuera conforme al INPC, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque era mucho más elevado el porcentaje y consideró él que era mejor que aumentaran las pensiones sobre un valor que fuera mucho más alto que el valor que tenía el salario mínimo, ¿no? Y hasta ahí vamos muy bien. El problema es que entra este tercer ingrediente, ¿no? Que es la UMA, la unidad de medida de actualización, y evidentemente la UMA arranquea con el mismo valor que el salario mínimo y la gente no se logró percatar de la diferencia. Ahorita estamos hablando de por encima de 120 puntos porcentuales, si no es que un poco más, está por encima el salario mínimo de la UMA y mucha gente dice, ¿por qué no nos regresamos a que se nos pague conforme al salario mínimo? Porque no alcanzaría el recurso simplemente. ¿No? No alcanzaría, solamente podrían cobrar los que están ahorita y las pensiones que siguen no habría recurso, ¿no? Y muchos escuchan, bueno, a mí qué me importan los demás, ¿no? Yo con que cobre lo que a mí me corresponde. Y cada quien tiene su punto de vista, ¿no? El hecho es de que la UMA lo que vino es hacer como un apoyo financiero, económico, una aritmética que va a permitir que puedan seguir operando las pensiones por un rato más, ¿no? Evidentemente sí generó un enfado en muchas personas, porque dicen, bueno, no es lo mismo que yo tuviera ahorita una pensión sobre, no sé, ¿no? El aumento que ha recibido el salario mínimo al que recibió la UMA, ¿no? Que es totalmente por debajo de... Y la respuesta es que la UMA es la que está ayudando a prolongar esta vida útil de las pensiones. Como tal, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a seguir operando. En efecto, hay muchos desajustes financieros. Sin embargo, la implementación de la UMA, créanme que está ayudando financieramente a seguir estirando más el recurso y poder pagar las pensiones. Por ello, la reforma que se hizo en 2020, que va a obligar a los patrones a que ellos sean los que inclusive aporten más para que el recurso del Afore sea un poco más robusto, ¿no? Sin embargo, hay algunos conceptos que están saliendo de alguna manera beneficiados y afectados, ejemplo, la continuación voluntaria, porque la continuación voluntaria para el siguiente año va a cambiar porque las aportaciones que uno como derechohabiente que contrate esta figura, tú te tienes que hacer cargo de las aportaciones obrero-patronales y como estas van a aumentar, pues quien las va a tener que cubrir como tal es uno, ¿no? Entonces, sí se vienen cambios importantes. Lo que les puedo decir es que la UMA lo que vino a hacer es prolongar la vida útil tanto para el ISSSTE como para el IMSS en las pensiones y que haya pensión para rato.
para que aquellas generaciones que estén próximas dentro de los próximos 20 años tengan la tranquilidad y la certeza de que van a cobrar su recurso. Pero por ello hay que estar, yo lo que he ofertado mucho es que hay que hacer una solución de fondo, ¿no? No momentánea, que solamente te permita respirar 20 años, pero el problema lo tienes enfrente. Es un hecho que hay que trabajar para dar una solución de fondo y ya de raíz que permita que las pensiones en nuestro país sigan siendo lo que fueron en un inicio, ¿no? Que inclusive fuimos punta de lanza para muchos otros países sudamericanos que tomaron nuestro modelo de tan eficiente que era, ¿no? Sin embargo, pues los malos manejos financieros de algunos que pasaron a formar parte del instituto, pues generaron cierta precariedad hoy como resultado en las pensiones. Y que hoy están como senadores. Sí, y algunos ya están muertos, ¿no? Pero sí. los beneficiarios son los que están gozando de las mieles y hay que reestructurar, pero con ese tipo de soluciones que son solamente paliativos y que no van más allá, lo veo difícil. Sin embargo, la calma es que los próximos 20 años, que posiblemente estemos o no estemos ya nosotros, pero van a poder seguir cobrando pensión. Sí, fíjate que como un paréntesis, a mí me ha tocado darle seguimiento a todos los directores, que hoy en día ya son exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la verdad, a mí en lo particular, Zoé Robledo, le ha tocado lo más difícil. Y sin embargo lo ha sabido manejar. La verdad, sí. Joven, inteligente y digo, vale la pena también a veces elogiar a quien se lo merece. Es una persona que de una u otra manera le tocó la parte más fuerte del COVID, la ha sabido manejar y le ha tocado le ha tocado esta parte de los outsourcing también, estar negociando, ¿no? Estar cambiando las leyes y bueno, pues hay que seguirle. Bien, ahí Tony López nos pregunta, hay una persona que tiene 65 años de edad y la van a dar de alta en el Seguro Social a los 65 años. Cabe mencionar que ya había tenido seguro en 1997. Quiere decir que es del régimen... Puede ser del régimen nuevo. Es del régimen nuevo. A mí me tocó una persona con 67 años de edad que se dio de alta en mayo de 1998. A la fecha tenía 1,200 semanas cotizadas. Ya se podía. O sea, si te das cuenta, coincide. Se podía pensionar porque le faltaban 50 semanas. Bueno, no se pudo pensionar bajo el régimen Ley 97. 73. Porque Ley 97. Ley 73 no se podía pensionar. Sí, no, Ley 97 le faltaban 50 semanas. Se optó porque retirara mejor todos sus fondos. 2 millones de pesos retiró. Me imagino que fue cuando antes de que se hiciera la reforma de la Así reducción de semanas. Así es porque Sí, hubiera claro. alcanzado. Sí, esto fue apenas a finales de 2020, justamente cuando iba entrando. Un mes antes, no sabía. Pero a todo el mundo le convenía. Ella dijo, soy Ley 97. O sea, recapitulo, se dio de alta en 1998. En 2020 ya tenía 1,200 semanas cotizadas, con 2 millones de pesos en las Afores. Dijo, ¿qué me conviene? ¿Cotizar 50 semanas más para tener derecho a una pensión conforme a la ley 1997? ¿O qué? Ya ahí es donde entramos con la asesoría. ¿Le gustaría retirar los 2 millones en una sola exhibición? Sí, sí me interesa. Se mete la solicitud, la niegan, porque no tenía las 1,250, no tiene 1,200. Sí. Se la niegan y dice, usted puede disponer de los 2 millones de pesos. Dispuso de los 2 millones de pesos que tenía en su Afore, porque ya hay una negativa, sí. Tiene los años, 68 años de edad, negativa de pensión, retiró los 2 millones menos 32,000 pesos que le retuvieron de ISR, claro, que procedían conforme a la ley de ISR, ¿no? Entonces, son situaciones donde dices, oye, la señora tenía dinero, dijo, ¿me conviene? No, pues totalmente. O sea, hay casos donde... Tenía seguro de gastos médicos mayores, a ella no le interesaba una pensión como tal, le interesaba esos fondos que tenía acumulados en esa cuenta gorda que comentas. Sí. Entonces, como a veces, depende de la situación económica, se toman decisiones financieras diferentes. Es correcto. ¿No? Entonces, aquí también, en esto ya se entiende que se dio de alta en 97, pero la dieron de baja. Y ahora la van a dar de alta. ¿Cuánto tiempo? Lo que tú ya comentaste, ¿no? Los 775, bueno, ahorita 775 semanas es para este 2000. Si eres nueva ley, se requieren 775 semanas. Si tienes desde el 97, no sé cuánto tiempo tienes de no cotizar, pero por lo menos si lo que quieres es reactivar para estar en conservación de derechos, debes de cotizar 1 año, 2 meses aproximadamente. Y si tienes 775 semanas, te podrás pensionar para este 2022. Si es para el siguiente año, ya te pedirán 800 semanas.
Así es. Y conforme vaya, hasta que llegue, ahora sí que llegue a ese punto al de tope equilibrio, de, para 2030 de de perdón. 1250. 1250. No, va a ser menos, van a ser solo 20 años, van a ser 1000 semanas, nada más. 1000 semanas. 1000 semanas. Ok, perfecto. Brenda Lora Mora nos pregunta, ¿qué es lo más recomendable para una persona que tiene 60 años de edad, que le detectan cáncer, pensionarse o seguir laborando? De entrada no te pensiones por invalidez, porque si ya tienes los 60 años, una invalidez te irías sobre un 35% y sobre cesantía te irías sobre el 75%. Entonces, pensiónate por cesantía, aunque tengas la enfermedad, porque sí me han pasado esos casos que tienen la enfermedad y se les junta con la edad, que ya tienen 60 años, y evidentemente, pues a mi instituto me conviene darte la de invalidez, ¿no? Sobre un 35%, pero si ya tienes la edad de 60 años, no te conviene, mejor pensiónate por cesantía y sigues recibiendo la atención médica. Pero el porcentaje económico es el que cambia totalmente. Fíjate que esta pregunta considero que lleva algo importante, porque cuando dicen, oye, tienes 60 años de edad, o sea, ya tiene las semanas cotizadas, vamos a pensar que ya tiene 1000 semanas cotizadas, tiene 60 años, pero tiene una enfermedad grave, que es el cáncer. Así por la pregunta dicen, ¿qué conviene más? Le detectan cáncer, pensionarse o seguir laborando. Yo creo que ahí se toma una decisión bien importante. Es decir, seguir laborando puede acrecentar, bueno, desde mi punto de vista no soy médico, pero puede acelerar el cáncer. Puede acelerar el cáncer. O decir, ¿sabes qué? Quiero mi tranquilidad. Poder disfrutar ahorita lo que sea de pensión, ¿sí? O ver la posibilidad si me voy todavía un año a modalidad 40. Pero yo cuando me han hecho ese tipo de preguntas, yo le digo, mira, la verdad, teniendo una enfermedad, yo creo que trátala. Ahorita te conviene mejor pensionarte, empezar a recibir y con eso empezar a meterle a tu cuerpo a lo que necesite. O sea, yo sería mi opinión para cuando me hacen una pregunta así, en donde está en un balance. Yo me iría más por la salud de la persona, por cuidar su integridad, ¿no? Y no estar esperando que alguien le diga, no, mira, aguántate 2 años o 3 años en modalidad 40, porque la verdad a lo mejor ya ni los llega, con todo respeto. Es correcto. Entonces yo creo que lo más humano es rápido dar la mejor recomendación. Nos ha tocado tomar decisiones así, donde ya ¿cómo les llaman esto? Ya cuando los desahucian. Sí. O sea, oye, ya me dijeron que voy a durar un año. ¿Qué hago? Pues pensiónate. Sí. Retiramos, es más, vamos a provocar la negativa para que te den todo de una vez, ¿sí? A ese grado, de tal manera que disfruta todos los recursos que tengas, disfrútalos. O sea, si ya te los certificaron y todo, pues sí, nos duele mucho, pero creo que todavía tienes esta oportunidad de disfrutar, haz lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, muy difícil ese tipo de comentarios, pero a veces nos ha llegado a pasar. Es correcto. Bien, Lupita Barba nos pregunta, ¿este seguro del IMSS que están hablando, que es esta modalidad 16, como bien, que ya lo habíamos bautizado como modalidad universal porque pues viene a abarcar todo lo más completo, como una aseguranza completa, dice, este seguro del que están hablando, si soy independiente, ¿este seguro lo puedo adquirir en la subdelegación? Ojo, voy a ponerlo como una analogía. Así como existe el segundo piso, ¿no? Donde vas VIP, también existe la parte de abajo, donde hay veces que puedes tener la oportunidad de que no haya tráfico y la mayoría de las veces está atascado. Existe una modalidad donde tú puedes ir por tu cuenta propia sin necesidad de nadie, que vendría siendo la parte de abajo del periférico, o bien lo que vendría siendo la libre, ¿no? Una carretera libre, donde tú perfectamente te puedes trasladar a donde tú quieras, pero es la libre, tomando en cuenta que no hay seguridad, que es de un solo carril, que no está pavimentado de manera correcta, y existe esa modalidad 44 de trabajador independiente del ámbito urbano. Nosotros estamos hablando de un convenio que se tiene, que es exclusivo, y que no hay como que tú vayas y toques la puerta de manera directa, no. Por ello hemos mencionado que la forma es que se dirijan a CADEFI para que conozcan más al respecto de este convenio y que inclusive, si me permites dar una pequeña primicia, en unas semanas se va a hacer público directamente con el director del IMSS, donde tu servidora va a estar ahí presente, como formo parte, como bien lo dices, de ustedes de CADEFI, para que pues puedan pedir los informes directamente aquí contigo, ¿no? Sí, hay mucha transparencia en esto. Sí. Es un convenio que se tiene entre el Instituto Mexicano del Seguro Social por primera vez en México y esta confederación. Y esta confederación tuvo que luchar mucho
para poder lograr ese beneficio de aseguranza a todos los que son independientes. Es correcto. Digo, hay que ser aquí como bien claros para que ellos lo entiendan. Por lo tanto, este seguro no se puede contratar directamente en la subdelegación. No hay manera. Y la verdad que si ella dice, oye, ¿y cuál me conviene más? Modalidad 44, que es de seguro de trabajador independiente, o que también es de trabajador independiente. Es muy simple, lo vamos a aterrizar. ¿Hay una diferencia? Sí, ¿La edad totalmente. para El convenio que se tiene con esta confederación y el IMSS es un seguro VIP, ¿no? Donde te incluye el paquete combo, ¿no? Aseguramiento contra desastres naturales, todo lo que te imagines. Y la modalidad 44 viene siendo un paquete muy limitado, donde solamente tienes acceso al servicio médico el primer nivel. La pensión solamente puede ser hasta los 65 años de edad en adelante. Así es. El pago es una anualidad en lugar de ser una mensualidad y no te maneja ni riesgos de trabajo, ni subsidio al riesgo de trabajo, ni como tal guarderías, ni maternidad. Entonces está muy limitado, solamente te maneja invalidez y invalidez en un cierto rango, porque como no te doy ni el segundo ni el tercer nivel de atención médica, es una invalidez muy limitada. La pensión es a partir de los 65 años de edad en adelante y esta modalidad de aseguramiento no la puedes sumar con un régimen obligatorio cuando has trabajado con un patrón. Sin embargo, para que te sumen las semanas que tú tienes en régimen obligatorio con esta modalidad 44, te tendrías que esperar hasta los 65 años de edad para poderla sumar. Así es, definitivamente este seguro, esta nueva modalidad de la que estamos hablando, precisamente la idea era promoverla, porque viene, digamos, a dar mayores beneficios y que sepa la gente que esa es la idea, ¿no? Cómo tener un mejor beneficio o mejores prestaciones y no tan limitadas como están los otros seguros. No es por hacer menos a los otros, o sea, un trabajador del hogar que esté trabajando para un patrón que lo siga manteniendo ahí. Sí, claro. Sí, pero en el momento en que se quedara sin seguro, tiene esa opción de venirse para acá y asegurarse a través de esta confederación. Es correcto. Bien, por ahí nos pregunta Sergio Castillo si actualmente está una persona en la modalidad 40, si puede cambiarse a esta modalidad universal. Ahí fíjate que es muy buena pregunta, excelente. Hace rato hablábamos que si yo me encuentro en esta modalidad en la que estamos hablando y le quiero brincar a la modalidad 40, no se puede. No se puede. No se puede. Sin embargo, de la modalidad 40 a esta modalidad sí se puede. Okay. ¿Por qué razón? Porque el objetivo es que esta es más. Puedes brincar porque tiene mayor beneficio. La modalidad 40 tiene menos beneficio, solamente te abarca invalidez y cesantía para efectos de que puedas obtener una pensión. Y esta, aunque es un régimen voluntario, abarca mayor concepto, así es que es compatible el número de semanas que traslades de voluntaria de 40 a esta modalidad sin problema. Así es. Sí, aquí es importante comentarle a Sergio que hay que evaluar, la verdad que, digamos, para nosotros ya es más fácil todo esto, de que una vez viendo la situación, dependiendo qué edad tiene, ¿no? A lo mejor tiene ya los 58, 59, 60, está en la modalidad 40 desde hace 3 años, tiene buenas semanas, a lo mejor hay que evaluar y decir, oye, no, espérate, te conviene ya mejor aterrizar con la modalidad 40, pensionarte, siempre vamos a dar la mejor opción, no por decirles, oye, pues aquí hay una opción que sí tiene mayores beneficios definitivamente, pero en cuestión del salario, a lo mejor lo que él busca es subir la base. Entonces aquí tenemos que ver si le conviene, cuánto le costaría con esta modalidad la base, para que sea un equilibrio financiero también para esa persona, ¿no? Es correcto. Pero sí, a veces les digo, qué bueno que muchos ya conocen la modalidad 40, porque pues, el Seguro Social más todos los videos de internet te dicen que es la modalidad 40, y pues al final de cuentas es un convenio, ¿no? Que se hace con el IMSS. Sí. Entonces, por ahí Rolando Francisco Aguilar nos pregunta, un trabajador que fue pensionado por riesgos de trabajo, hace unos días fallece y se retiró una parte de los fondos del Afore. Ahora que la esposa va a reclamar la pensión del IMSS, le dicen que no tiene saldo de su Afore y que no le corresponde pensión. Es correcto. Dice, ¿es la única manera de recibir esa pensión tomando en cuenta el saldo del Afore o bien existe otra opción? Yo creo que lo que lamentablemente, fíjate que se dan ese tipo de prácticas muy lamentables, donde no sé de dónde obtienen la información de viudas, donde las, pues de alguna manera las inducen a retirar el saldo total del Afore, vendiéndoles de que les corresponde ese recurso. Lamentablemente hacen esta mala práctica sin conocer las consecuencias, de que puedes retirar el saldo del Afore, lo puedes hacer,
pero hay consecuencias. Si tú eres de la ley 73 o ley 97, si tú retiras el saldo total de tu Afore, el saldo total de tu Afore lo que hace ese recurso económico permite fondear la pensión en cuestión. Al tú retirarlo, ya no hay forma de fondearlo. Entonces, muy lamentable, un sector muy vulnerable donde lo están atacando de manera terrible diversos perfiles de pseudo, sin dirigirme a ninguna, ni minimizar en ninguna profesión, te venden la idea de poder retirar el saldo total. Y como en efecto la misma ley te dice, pásale, tú sírvete, pero hay consecuencias, lamentablemente pierden la pensión de viudez para que te la pague el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si ya se retiró el saldo total de la Afore, ya no hay nada que hacer. Así es. Pasa lo mismo con algunas personas que les han engañado y le dicen, oye, yo te ayudo a que retires tu saldo de la Afore. Caso Telmex, caso CFE, que son... Y les provocan una negativa de pensión, retiran todos los recursos de la Afore y luego ya a los 8 años o 10 años que van a pensionarse... N cantidad de casos dicen, así. Tienes cero. ¿Sí? O sea, no hay forma de que te puedas pensionar. Oye, pero ¿por qué? Pues porque retiraste los Afore, El los saldo fondos. de mi Afore es exactamente igual a mis semanas cotizadas. Retiro el saldo total del Afore, desaparecen todas las semanas. Sí, increíble, ¿no? Es un fraude ese de la gente que abusa. Hay gente que mal deforma la información para beneficio propio y la gente, pues todos necesitamos dinero, ¿no? Les venden la idea de, retiran el saldo y pierden la pensión. Lo que sí se puede hacer es un préstamo a cuenta de la de de igual las manera Afores, hay que reintegrarlo. que está en la ley y que conviene reintegrarlo, pero eso es una cantidad restringida. Pequeñita, vamos, es un 10% pero no aproximadamente, todo, que es entre lo que 10 y les, 11%. que es lo que les han ofrecido algunas personas. Es ¿no? correcto. Bien, por ahí Silvia Covarrubias, una persona de 67 años con 900 semanas, ¿le conviene entrar a la modalidad 40 o pensionarse de una vez? A ver, otra vez. Sí, una persona que tiene 67 años de edad, con 900 semanas cotizadas, ¿le conviene darse de baja y entrar a la modalidad 40 o le conviene pensionarse de una Va a vez? depender del salario con el que esté registrado, porque si puede mejorar el monto de la pensión, es decir, voy a poner un ejemplo. Pero ya tiene 67 años Sí, de ya edad. tiene. De entrada hay que pensar en que nos alcance el tiempo y la vida para poder lograr el objetivo, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, no tengo 60, tengo 67, pero si considero que estoy en óptimas condiciones, valdría la pena de evaluar cuál es mi salario dentro del régimen obligatorio en el que me encuentro. Si es un salario mínimo, tomar en cuenta que con mis 67 años me iría con una pensión de 5,830. Ahora, si quiero mejorar ese monto, hay que ver que si yo llegara a cotizar un año con continuación voluntaria, costo-beneficio, qué tanto me impactaría contratar continuación voluntaria con un salario tope para que verdaderamente pudiera haber un beneficio económico interesante y evaluar, no voy a invertir tanto, pero voy a ganar tanto. Porque fíjate que me tocó hace poco hacer un cálculo donde tenían un buen número de semanas cotizadas y si cotizaban solo un año en continuación voluntaria, no aumentaba la pensión mucho. Hay que considerar que el salario mínimo en esta administración ha estado aumentando constantemente. Entonces, para dentro de 2 años, su pensión por medio de continuación voluntaria se iba a los 10,000 pesos. No iba a haber un impacto verdadero porque para dentro de 2 años, considerando el aumento porcentual que ha tenido un salario, iba a equipararse a lo mismo, ¿no? Iba a quedar exactamente igual, entonces le voy a invertir 300,000, pero para ese momento me va a tocar la mínima que también va a existir en ese momento, no tiene caso ni razón de ser, ¿no? Entonces hay que evaluar, porque ya me pasó un caso así y no tendría razón de ser la inversión. Fíjate que el día de hoy casualmente tuvimos una asesoría igualita, nada, la diferencia es los años. Nos dicen, oye, fíjate que esta señora tiene 62 años de edad, nos dieron el historial y todas las semanas cotizadas. Dice, tiene 62 años de edad con 900 y tantas semanas cotizadas. Dice, entonces quiere saber si le conviene pensionarse ahorita o entrarle a la modalidad 40. Aquí la pregunta fue hacerle a esta persona, decirle, oye, pues ya tienes 62 años, económicamente, ¿cómo andas? Porque la modalidad 40, para tener un beneficio, o sea, si tú... O sea, le dijimos, escenario número 1, así como estás ahorita, con 62 años de edad y esas semanas, te tocan 5,830 semanas cotizadas, 5,830 pesos de pensión mensual, ¿no? Que es el salario mínimo, ¿no? Que ya hemos platicado. La señora se dedica a lo que está en una cocina, o sea, en una cocina económica, trabajando, y entonces dice que su posibilidad es muy poca.
O sea, le dijimos, escenario número 2, pagar 7,000 pesos mensuales, que son el valor de las 25 UMAS en este convenio de la modalidad 40, un año y se va tu pensión de 5,800 a casi 11,000 pesos. O sea, suena muy atractivo, ¿sí? Y a 2 años se va a 18,000 pesos. A ella se le hizo muy imposible, más bien, estar cotizando 7,000 pesos mensuales. ¿Sabes qué decisión toman ahí? Dice, pues la verdad, mira, pues 62 años, prefiero irme con 5,800 pesos que estarme ilusionando con pagar 7,000 pesos mensuales. ¿Sale? Adelante. Sí, claro. Pero sobre aviso no hay engaño. O sea, ya viste, ya visualizaste cómo está todo, sí. Viste tus posibilidades. Lo triste es cuando no lo supiste y podías haberlo hecho. Claro. Aquí se le busca el cómo sí, porque dijimos, a ver, ¿tienes hijos? ¿Algún hijo que te pueda ayudar para hacer esta inversión? Porque es una inversión en la modalidad 40. Nos ha tocado algunas personas que tienen la misma situación y dicen, no, mire, ya platiqué con mis hijos, mi esposa, y me ayudan para hacer estas aportaciones. Y aportan los 2 o 3 años y se van con una buena pensión, ¿sabes? Pero hay esas alternativas. Acá, desafortunadamente, la señora pues está sola, dice, pues mire, no tengo quien me apoye y, no, adelante. Le ayudamos a tramitar la pensión para que usted reciba esos 5,800 pesos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, como a veces las preguntas suenan sencillas, pero hay que tomar otros factores, ¿no? Si hay enfermedades preexistentes, la situación financiera de la persona. Porque sí, la modalidad 40 pues es una buena inversión, pero es como si... Oye, es una muy buena herramienta, pero el que le entra debe de tener recurso sí. y también porque hay gente que tiene el recurso, pero no tiene el número suficiente de semanas y viene el desencante, ¿no? Desencantamiento de chin, ¿no? Le invierto y no voy a recuperar lo que estoy invirtiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, acá la verdad que nos da hasta gusto que ayudarle a tomar la decisión más pronta. Decirle, ¿sabe qué? Y aquí ya no hay vuelta atrás, y algún día se lo platicamos para que no vaya usted algún día a decir, es que ustedes nunca me dijeron que más adelante yo podía pagar la modalidad 40. O sea, usted piénselo, chéquelo, no es así como que ahorita, chéquelo en esta semanita, 2 semanas, tómese el tiempo. Usted está cotizando ahorita en el IMSS, vea si hay posibilidad de que le hagan un préstamo, o sea, le va a convenir definitivamente una modalidad 40, pero si usted considera que va a ser impagable esa deuda o lo que usted, como usted lo quiera, o no tiene la manera que le ayuden, pues entonces toma esta decisión y no va a pasar nada. Simplemente usted se pensiona con una cantidad de 5,800. O sea, la verdad que se le hizo incluso atractivo los 5,800 cada mes. Entonces dices, bueno, pues qué bueno que le pudimos orientar para que ella más rápido pueda decidir, ¿no? Es correcto. Y no sea engañada en otro sentido, ¿sale? Entonces, dice, buenas tardes, Tony López. Dios los bendiga, muchísimas gracias, igualmente. Entonces, los de 1997 son 775 semanas para poder pensionarse. Para este 2022, sí. Para el año que viene cambiará a 800 semanas. Pero dijiste tú que a ellos les aplica el artículo 170 de la Ley del Seguro Social. O sea, sí se pueden pensionar, pero tienen que evaluar si le conviene. Sí, claro, tienen que ver, ya está tabulado en el nuevo artículo, en el artículo reformado de la Ley del Seguro Social, el 170, tienen que ver el número de semanas cotizadas y las sumas con las que han sido reportados los últimos 5 años para ver en qué escalafón quedarías. Y si tu saldo de Afore es insuficiente, indiscutiblemente te vas con el artículo 170. Híjole, o sea, sí está muy... Nueva ley está... Muy complicado tomar una decisión porque son como de coordenadas, sí, ¿no? O sea, ya tiene las 775, pero ¿qué edad tienes? Te toma en cuenta la edad, te toma en cuenta mínimo las sumas, 60 años, ¿verdad? Mínimo 60 años, nueva ley también, 60 años y mínimo 775 semanas para este 2022. ¿Y su salario que está cotizado, evaluado también se evalúa en UMAS y te lo consideran desde un salario mínimo, o sea, primero rankea con un salario mínimo, que es lo menos con lo que nos pueden registrar, y de ahí va a 2 UMAS. Ya 2 UMAS supera siempre un salario mínimo. 3 UMAS, 4 UMAS, 5 UMAS y arriba justamente de 5 UMAS ya está como una cantidad fija. Sí, aquí para Tony López es situarse en esa tablita del artículo 170 de la Ley del Seguro Social y ver si realmente esa cantidad con la que está cotizando ahorita le conviene pensionarse, pensando en que ya da la coordenada 775 semanas, 2 UMAS, a ver qué monto le da, o 5 UMAS, a ver qué monto le da. Y saber si quiere tomar esa decisión o seguir cotizando para seguir incrementando la cuenta
del ahorro para el retiro. Es correcto, ¿no? sí. Bien, Silvia Reséndiz nos pregunta, dice, ¿esta opción de aseguramiento se tienen que presentar declaraciones ante el SAT? No. Nada, Nada. o sea, no manifiestan nada, simplemente así como le dijimos, Nada. mándame tus datos, te Y listo. incorporamos a la confederación y para que te respete mediante el convenio la correcto. aseguranza. Sí. Bien. Grecia Carmona, trabajador del IMSS que cotizó con Ley 73 en su momento, cuando era SAR, actualmente 600 semanas cotizadas por años de servicio en el IMSS, ya no le corresponde jubilación. O sea, es un trabajador del Seguro Social. Ok. ¿Sí? Que cotizó con la ley anterior, con la ley del 73. Tiene solamente 600 semanas cotizadas. Para efectos del Seguro Social, obvio que no le corresponde una jubilación, porque ya ves que ellos se Son jubilan 28 años de servicio chicos, 27 años mujeres y 28 años hombres. Ok, eso es por contrato, pero por ley, teniendo 600 semanas, ley del 73, ¿tiene la opción para modalidad 40? Sí, claro, pero ojo, si es que no entiendo si es trabajador IMSS. Fue y que siga trabajador vigente. IMSS. Si fue trabajador IMSS, no importa, te lo toman como semanas cotizadas y puedes emplear la modalidad 40 siempre y cuando te encuentres, no hayas dejado pasar más de 5 años desde la última conexión laboral. Así es. Cualquier trabajador que laboró para el IMSS 1 año, 2 años, 5 años. Te lo toman como semanas y cotizadas. Se pasa a otra empresa, a una empresa. Sí, claro, esas semanas se siguen quedando. Así es. Y para que puedas entrar a continuación voluntaria, lo único es que no haya dejado pasar más de 5 años desde Claro. la última relación laboral para que pueda entrar a la continuación voluntaria. Perfecto. Bueno, pues ahí está el comentario. Eleazar Gallardo nos pregunta, cuando te jubilas, ¿el patrón te sigue pagando o solo el instituto? No, ya el patrón ya no, el instituto, y sería el término correcto es pensión. Cuando Sí. te pensionas, jubilaciones por contrato colectivo de trabajo. Cuando te pensionas, Es por ley del evidentemente Seguro el Social. patrón ya no te va a pagar, no hay razón de. Solo en aquellos casos donde se maneje contrato colectivo de trabajo, empresas muy puntuales manejan esa figura, la dualidad de una jubilación por contrato colectivo de trabajo y la pensión por ser derechohabiente de algún instituto, y quien te paga la pensión es directamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. El mismo Isaías va a relacionar la pregunta. Dice, un trabajador que ya está pensionado, ¿puede continuar laborando para un patrón? Sí, pero después de 6 meses, un día, con una actividad distinta a la que originó la pensión y con un salario también distinto. Y que, Puede sea de ser la ley, hacer y que sea de la ley del 73. Puede ser ley Porque 73. si es ley 97 y reingresas es incompatible, no se puede. Sí, ley 73, 6 meses, un día. Así es, perfecto. Jesús López, gracias por la información. Pregunto, tengo 46 años con 600 semanas cotizadas. ¿Cómo hago para alcanzar una pensión mayor con un porcentaje económico? Pues, bueno, ¿Por una mucho mejor? pensión de invalidez? Solamente, ¿va? Porque para la edad que tiene debe ser ley Es ley 97, ley totalmente 97, ¿va? contemporáneo. así Si es fuera que- ley 73, a lo mejor valdría seguir cotizando Sí. con salario mínimo aunque sea para que logre una mejor Es pensión. Ya correcto. llegando a los 55 le sube a la modalidad Pero 40. si eres nueva ley, la de invalidez. Perfecto. David Flores, una pregunta. ¿La enfermedad de artritis reumatoide considera enfermedad crónico-degenerativa Sí, claro. para el IMSS? Sí. Ok, perfecto. Isaías Reyes nuevamente nos pregunta por ahí. Estimado contador Ávila, es un sueño que un trabajador tenga que ahorrar el 30% del salario para recibir en su oportunidad una pensión digna. En principio, ¿quién le dijo al trabajador que tenía que hacer este ahorro? Más aún si cotizó en outsourcing con salario mínimo. Bueno, ahí Isaías, definitivamente, mira, a veces, digo, quienes nos los dicen son personas que son actuarios, ¿no? En donde se hacen los cálculos previamente, pero definitivamente sí estoy de acuerdo en que si me dices, es un sueño eso de ser una, o sea, los chavos no tienen pues hoy el chip de ahorrar para una pensión. O sea, lo que es para una casa, o sea, es un estudio científico, o sea, que se hizo a nivel mundial. O sea, la nueva generación, los millennials y los centennials y todos los que vengan, o sea, no tienen en su chip programado comprarse una casa. Es correcto. Ellos son arrendamiento, o sea, siempre el arrendamiento de celular, todo lo que les puedan rentar es mucho mejor. Sí, claro, hablar de oye, pues aquí ahorra para tu pensión, pues obvio que van a decir no, o sea, y luego más de mi salario, el 30%, pero para nada. Es un ¿no? tanto irrisorio, pero así las condiciones. Pues así es, Yami. Mira, siempre hoy atendimos mucho más preguntas y Sí. todas van enfocadas. Creo que con lo que estamos diciendo, pues le estamos dando una idea general y bien de lo que es
tomar una buena decisión para poderse pensionar, pero sobre todo para prevenir, ¿no? No sé, tus palabras finales, por favor. Es correcto, pues hay que asegurarse, si aseguras un carro, pues asegura tu vida, ¿no? Que es lo más importante. Hay herramientas que te pueden facilitar todo y dar una protección integral. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo y conocimiento. Muchas gracias a ti. Amigos, pues muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí en CADEFI, bueno, pues tenemos nuestras siguientes charlas y también tenemos ese servicio de consultoría para ustedes directamente por nuestros especialistas. Que tengan bonita tarde. Hasta la próxima.